Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido una vez más por la invitación a la Alianza Francesa a este espacio, estos 4 jueves de junio, en los que estaremos compartiendo un poco alrededor de los nuevos medios y las nuevas plataformas y cómo un poco están mutando todo lo que tiene que ver con no solo las narrativas, sino la circulación y los escenarios de compartir los contenidos que creamos y cómo un poco los retos que se están presentando. La idea, no sé pues bien de las personas que están conectados hoy, quienes estuvieron el jueves anterior. Yo igual iré haciendo referencia en algunos momentos a cosas que hayamos conversado de manera previa, pero siempre haciendo una alusión mínima al respecto para que puedan estar conectados si no estaban en ese momento. La idea del día de hoy es seguir un poco conversando y avanzando y entendiendo qué está pasando en el entorno digital y sobre todo en la industria audiovisual, cinematográfica, de nuevos medios. Bueno, todas las personas que estamos trabajando en el medio de contar historias, cómo nos estamos viendo abocados un poco a tener que mutar en las historias que contamos, en los procesos de distribución de esas historias que contamos y que producimos. Y sobre todo, la idea a partir del día de hoy es hacer un espacio que sea sobre todo más una conversación. Es decir, si bien yo tengo varias pistas de varios temas para comentar un poco, la idea es que ustedes también puedan participar y puedan conectar y generar una conversación. Creo que son unos días complejos en los que estamos todos mucho más distantes de lo que quisiéramos, ¿cierto? Por estas dinámicas del virus, del COVID. Y estamos todos conectados por este montón de pequeñas pantallitas que todo el día estamos en reuniones por Zoom, por Teams, por Jitsi, por el montón de plataformas que han surgido en este contexto. Entonces sí nos parece importante que también podamos generar espacios de conversación. Es decir, que no haya solo una persona acá pontificando, básicamente porque la persona que está acá, es decir, yo, no tengo ni idea hacia dónde estamos yendo en este momento, como muchos de ustedes, ¿no? Estamos todavía explorando, buscando entender un poco qué está pasando y hacia dónde va todo. Y pues lo que hay, como digo, son más, desde la vez anterior, lo que hay más son preguntas que realmente respuestas, ¿no? Y entonces me parece muy interesante las personas que están acá, que probablemente están interesadas en el tema y que tienen una opinión y que tienen unas experiencias en estos días, seguramente nos podrán contar cosas interesantes al respecto. Entonces, invitados a que podamos participar, si tienen comentarios, pueden ir dejándolos en el chat. También abriremos algunos espacios en los que yo les preguntaré algunas cosas para que podamos conversar. Entonces, voy a iniciar mi presentación y a partir de ahí iremos conversando. ¿Listo? Un segundo. Screen 2, compartir. Y aquí está. Bueno, entonces para empezar, a mí me gustaría empezar con un pequeño texto. El Principito es un libro que creo que todos conocemos. Yo creo que lo debo haber leído como mucho una vez hasta mis 32 años. Lo debo haber leído creo que una vez, seguramente en alguna clase perdida de literatura en el colegio, pero a partir de los 32 años lo he leído como unas 700 veces. Les muestro en la cámara esta edición del Principito, creo que la debo haber leído como unas 700 veces, y lo digo es porque desde hace 7 años nació Martina, mi hija, y Martina le encanta el Principito, y entonces lo leemos una y otra vez, y yo creo que ya me lo sé casi que de memoria. Y cada vez que lo estamos leyendo, pues en algún momento dado llegamos nuevamente a esta parte, a este párrafo que tengo aquí para leer, y me parece muy atractivo, me parece muy atractivo y llamativo este párrafo, y se me vino a la mente cuando estaba preparando el espacio para hablar de hoy. En este slide vemos brevemente, están hablando del Principito y el zorro, y el zorro le dice al Principito: es bueno que haya ritos. El Principito le dice: ¿qué es un rito? Y el zorro le dice: es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña, si los cazadores bailarán en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Entonces, me parece súper interesante el tema de los ritos, porque nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado en los años recientes a una serie de ritos diversos. Cada uno tiene ritos variados y variopintos, ¿cierto? Según las dinámicas propias. Yo en particular, por ejemplo, tenía un rito hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año, y era que el día de mi cumpleaños, que fue ayer, y que espero que al final me canten el Happy Birthday, el día de ayer, que fue mi cumpleaños, hace un año, yo como alma caribe que soy, como buen caribe que soy, siempre el día de mi cumpleaños quedaba con un grupo de amigos, nos tomábamos unas cervezas, casi siempre nos pegaban un regaño desde la portería diciendo: oye, bajen un poquito la voz, que es día de semana, y
¿cierto? Yo tenía un rito y era que el día de mi cumpleaños me veía con un grupo de amigos, conversaba con ellos, me tomaba una cerveza, comíamos rico, compartíamos y generábamos un punto de encuentro, un espacio social. Estas fotos que están viendo ahora en pantalla son las de ayer. El día de ayer mi rito se vio coartado, se vio cortado y el día de ayer solo pudimos comer rico, sí, compartí muy delicioso con mi esposa y con mi hija, pero solo, las fotografías del día de mi cumpleaños de ayer, solo estamos nosotros tres. Y solo estamos nosotros tres porque, pues obviamente, como todos bien saben, estamos en una época compleja, complicada, en la que se está reinventando todo. Y este rito que hasta el año pasado siempre había cumplido con rigurosa búsqueda de tomarme mi cerveza y compartir con los amigos, tocó cortarlo, tocó apagarlo. Y así está pasando con muchísimos de los ritos que están ocurriendo hoy en día, los ritos que teníamos. Entonces a mí me gustaría parar un momento y preguntarle, y me gustaría que un par de personas que nos acompañan hoy nos contaran a todos cuáles son esos ritos que han tenido que suspender por el COVID, de cualquier cosa. ¿Cuál era ese rito sagrado que hacían una vez por semana o una vez por mes, etcétera, que han tenido que dejar de hacer porque llegó el COVID? Ahí David Parra está alzando la mano. Entonces, si quieres, David, cuéntanos cuál es ese rito. Alejandro, muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, nosotros los seres humanos somos animales de costumbres. Yo digo así, animales evolucionados, para que no me malentiendan después. Y yo creo que algo que no se nos puede olvidar, obviamente a tono con lo que acabas de mencionar, es el hecho de que los fines de semana o los miércoles ir a cine. Los miércoles son más económicos, el cine Colombia era más barato. Entonces, obviamente ese rito se perdió. Si íbamos a teatro, lo mismo, las funciones de teatro o los conciertos. ¿Y qué decir de las celebraciones especiales? ¿Cómo fue ese Día de la Madre? ¿Cómo va a ser ese Día del Padre? Entonces, yo creo que esos procesos nos tenemos que reinventar, como dicen, y gestionar otro chip para que desde luego todas estas festividades o todas estas celebraciones tan especiales, tan significativas para nosotros los colombianos, somos el país que tiene más celebraciones al lado de Puerto Rico en el año con esos famosos lunes Emiliani, pues nos va a tocar armarnos no solamente de paciencia, sino de inventarnos algo para que indudablemente podamos superar estas dificultades que tenemos. Y ojalá que esto se solucione, porque no me imagino un carnaval de Barranquilla. Súper, gracias, gracias David. ¿Alguien más quisiera contarnos cuál ha sido ese rito o ritos que han tenido que parar a partir de la pandemia? Solo por acotar algo, David decía que el Día del Padre, que quién sabe cómo irá a ser el Día del Padre nunca lo festejan igual, así que tampoco pasa nada. ¿Alguien más le gustaría participar brevemente y contarnos un poco cuáles han sido esos ritos que han tenido que parar debido a la pandemia? Claro, aquí al no ver a nadie no sabe uno si hay alguien que quiera hablar o no, pero bueno. Entonces, bueno, guiémonos un poco por lo que nos contaba. Sí, sí, sí. Hay una persona que se llama Cleo Marín Ok. que dice, me encanta el mercado de las pulgas, iba cada mes Por el chat. una vez, salía a la Sabata todos los domingos, todo se extraña. Ok. Pero Ya lo vi en el chat. Sí, creo que dice que salía a la sabana todos los domingos e iba al mercado de las pulgas, ¿no? Un espacio que a mí en particular me encanta, el mercado de las pulgas por su caos y por su complejidad, su cantidad de gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos ejemplos sencillos de cómo nosotros hemos ido cambiando las lógicas pues, de nuestros diversos ritos, de nuestros diversos procesos. A mí me parece muy interesante lo que dice de manera previa David, de ir a cine o los miércoles, que era más económico, o el fin de semana, ¿cierto? Porque en cierta medida se vuelven eso, ¿no? Ese tipo de espacios, ya sea teatro, ya sea cine, lo que a cada uno le guste, se vuelve un rito que yo cumplo y lo repito con constancia y se me vuelve algo que cuando está, perdón, pues es normal, es obvio, es evidente. Yo no me paro a pensar que yo cada sábado o cada domingo voy a cine o voy a la sabana y es algo que hago de manera mecánica, pero cuando no está, como en este momento que no podemos hacerlo, sí que lo empezamos a echar en falta, a extrañar un poco, ¿no? Y son procesos que tardarán en volver. Sabemos que todo está siendo reinventado ahora en sus diversos procesos y tardarán en volver esos espacios. Y la idea hoy justamente es hablar respecto a eso, cómo se están reinventando en cierta forma los escenarios en los que compartimos
compartimos, ya no solo, y yo estoy tratando de darle un espectro muy amplio de lo que hemos conversado, lo que estamos conversando estos 4 jueves, ya no solo desde lo cinematográfico, ¿cierto? Que ya era por sí un rito, porque la gente puede decir, bueno, pero yo puedo seguir viendo películas. Por supuesto que podemos ver películas en el celular si queremos. Yo veo muchas de mis series y demás en el celular, por el rito de ir a cine con las luces apagadas, con un sonido envolvente o potente, con una pantalla muy grande, se había vuelto un rito para mucha gente y eso aplica a los festivales y a otros escenarios de los que iremos hablando hoy en el transcurso de la charla. Quería mirar un poco eso. Voy a volver entonces a compartir la pantalla. Respecto a esto que vamos a estar hablando hoy, cabe destacar que está todo por ser entendido. Hay algo, voy un tico, sí se está viendo aquí está. Entonces, a mí me gusta resaltar mucho que en esto de las nuevas formas de narrar para el entorno digital y en estas nuevas formas que vienen en el que van a ocurrir los eventos y los espacios de conexión con nuestros espectadores y demás, nadie literalmente sabe nada. O sea, todos somos, o sea, por primera vez en mucho tiempo, todos estamos explorando de manera caótica y sin tener muy claro hacia dónde vamos, porque nunca había pasado sí, en años recientes esto de que todo el mundo ha cerrado, ¿no? O sea, de pronto, no sé, había un brote de una enfermedad y en un país puntual la gente se encerraba por un tiempo, pero hacía mucho tiempo que a nivel global no pasaba lo que está pasando. Entonces, todos estamos hablando un poco, yo me acordaba de eso y me gusta mucho esta imagen que tenemos acá, porque nos muestra cómo nuestros espectadores, nuestros usuarios, esto es un slide que está pensado más para un público de desarrolladores y demás, pero aplica claramente a nuestros públicos y es como nuestro usuario, nuestro espectador tiene un interés, una experiencia puntual que va más allá o que trasciende lo que nosotros le diseñamos para que él viva. Nosotros como creadores, como gestores culturales, como generadores de experiencias cinematográficas, audiovisuales o digitales, le generamos al espectador un camino, que en este caso sería ese camino perfecto que ven ahí donde dice design, ¿cierto? Que vemos que el diseño es perfecto, son unas baldosas limpias, sin ningún tipo de sucio ni nada, pero el usuario siempre va a decidir irse por donde él quiere, no por donde le marcan. Incluso en estas épocas en las que como usuarios nos ha tocado adaptarnos un poco a las nuevas lógicas que nos han propuesto los diversos escenarios de recreo y de encuentro y demás, el usuario sigue queriendo seguir por donde quiera, no por donde le marcan la pauta. Y eso creo que es algo importante tener en cuenta de nuestra parte, porque nos permitirá seguir encontrando esas posibles respuestas a las muchas preguntas que tenemos a cómo vamos a guiar a nuestros espectadores a nuevas experiencias, a nuevos escenarios y que esos escenarios sean afines o acordes a lo que el espectador tiene como expectativa, ¿no? Entonces, yo me hago una pregunta que tiene trampa. Yo no me pregunto yo no me pregunto si hemos cambiado. O sea, yo afirmo, hemos cambiado, pero me pregunto es cuánto hemos cambiado nosotros como espectadores. Entonces voy a hacer un recorrido muy rápido. Entonces aquí tenemos una imagen icónica que muchos seguramente conocerán. Es un fragmento similar a una de esas primeras películas que hacían los hermanos Lumière, que era la entrada al Gare de Lyon. Y eso fue en 1895 y muchos de ustedes recordarán, algunos no lo sabrán de momento, pero muchos recordarán que cuando en 1895 los hermanos Lumière inventaron, entre comillas, porque eso es un debate ahí, un chisme histórico ahí que lo habían inventado previamente, pero bueno, cuando ellos le dieron el eco y el reconocimiento al aparato cinematográfico, al proyector cinematográfico, en esas primeras exhibiciones que hacían ellos en París y en muchas partes del mundo, ellos hacían exhibiciones en las que mostraban en una pantalla gigante escenas como esta. Eran escenas muy sencillas de vida cotidiana, en la que les daban el desayuno al niño, en la que salían unos trabajadores de la fábrica, o como en esta que vemos, un tren entraba a toda velocidad a la estación de tren de la ciudad. Cuenta la leyenda, que sabemos ya de manera más clara hace varios años, pero es chévere contarlo como leyenda, cuenta la leyenda, o esa leyenda se creó alrededor, que cuando hacían estas primeras proyecciones en el Salón Olympia en París, la gente al ver ese tren que venía a toda velocidad, lo que normalmente se sentía era miedo, y la gente salía corriendo despavorida, y eso lo hemos visto en Hugo y en muchas películas reflejado, la gente salía corriendo despavorida porque la gente no tenía un entendimiento como espectador. Entonces, para la gente era un tren que venía entrando y punto. Y por eso en 1895, hace ya casi 120 y pico de años, 125 años casi, la gente salía huyendo, había miedo. Es decir, yo como espectador, mi experiencia como espectador era tener miedo a eso que veía que era poco común para mí, poco entendible, y eso hacía que sintiera miedo. Entonces, ahora quiero dar un salto enorme de 100 y pico de años
Ya en el presente, ya en esta época moderna, en la época en la que empiezan a aparecer todo tipo de procesos experienciales, donde la gente va a eventos de manera más masiva, etcétera. Y entonces en 2005 pasamos después de ciento y pico de años de entender la imagen audiovisual, de comprenderla, de ya no tener temor. De hecho, ya en 2005 de ver muchas películas con tecnologías como el 4D, en la que nos tocan las piernas y nos sale el agua frente a la cara, etcétera. Entonces ya los espectadores que van a cualquier tipo de eventos o espacios, llámese una sala de cine o llámese un concierto, etcétera, ya no tienen miedo. Ya la experiencia de ellos, más que de temor, que de miedo, es una experiencia de observación. En 2005 los espectadores todavía iban a los eventos a observar, a ver. Estaban en el sitio y observaban lo que ocurría, básicamente porque los equipos de la época no permitían trascender la mera observación. Entonces vemos cómo hubo 200, que ciento y pico de años de diferencia, pero ya en la siguiente diapositiva vemos cómo con un rango de tiempo mucho menor, ya nada más con 8 años de diferencia, vemos cómo pasamos de ser observadores, de ser participantes solo o como observadores, pasamos a ser un grupo de espectadores que documenta. Entonces, en el 2013 ya se habían potenciado todo tipo de equipos smartphone de costo mucho más accesible para la gente. Ya habían aparecido con fuerza las redes sociales. A partir de 2007 y 2008 aparecen Twitter, Facebook y las demás redes sociales que tanto tienen fuerza hoy en día. Entonces, en 2013, con solo 8 años, que históricamente es muy poco tiempo, vemos que muta el espectador y el espectador pasa a ser un espectador que documenta, que quiere grabar. Siempre me pregunto, pues, esas horas y horas de video que la gente graba en los conciertos, ¿cierto? ¿A dónde quedan, no? ¿A dónde se guardan? Muchas veces probablemente nada más el poder documentar para decir, yo estuve aquí, ¿cierto? En 2013, una de las razones por la que aumenta o aparece esta lógica de documentar es porque primero, como ya comentaba, se abaratan los equipos y demás, pero sobre todo por la exposición de las redes sociales, la gente se ve en la necesidad de empezar a decir, yo estoy acá. Y la manera de decir yo estoy acá es documentando, es mandando una foto o un video del concierto en el que estoy, de la obra de teatro en la que estoy, de la película que estoy a punto de ver, del festival en el que estoy participando, etc. Entonces, ahora damos otro salto ya mucho, mucho menor, de solo 3 años, y pasamos en 2013, de 2013 a 2016, a ser una sociedad que como espectadores deja de ser simple y llanamente gente que documenta, como veíamos en esta previa, y pasan a hacer una inversión. Ya a los espectadores no le basta contra Trump, y esto fue pues claramente orquestado porque querían mostrarse más cercanos a los jóvenes y demás, y aprovecharon e hicieron esto de pedirle a la gente que se tomara una foto con Hillary. Ya no es una foto de Hillary, y es interesante el matiz, sino es una foto con Hillary. Yo estoy con Hillary, yo la estoy acompañando ahí en su proceso. Y seguimos un poco en este proceso y vemos como en 2020 pasamos del miedo de 1895, de la observación de 2005, de la documentación de 2013, de la inmersión de 2016 y terminamos en la distancia. Entonces, esta foto que ven acá, probablemente muchos se las tropezaron por sus redes. Fue una foto que salió recientemente, es un teatro en Alemania, si no estoy mal, y es un teatro que muestra cómo van a ser ahora los espacios de exhibición en la época post-pandemia. Vamos a tener que tener un distanciamiento amplio de la gente para no contaminarnos entre nosotros, para tener un tema de salud controlado. Esta foto, cuando, no sé si alguno la había visto, cuando salió en el entorno de redes sociales fue pues un escándalo, fue buenísimo porque había los dos bandos, como siempre, en las redes sociales. Entonces había gente que decía, no, terrible, ¿cómo va a ser posible que lleguemos de esa ocupación tan amplia en la que uno podía tener una experiencia cercana a esto tan vacío y tan difícil? A, entre comillas, tener de nuevo miedo, porque la distancia en este sentido podríamos categorizarla o catalogarla hacia el miedo, ¿no? En este caso el miedo, un miedo mucho más lógico, ya no un miedo irracional como el de 1895, que era porque no entendíamos la plataforma narrativa, sino que en este caso pasa a ser un miedo pues, por un hecho ya más, en este caso, de salud.
Entonces, me parece interesante resaltar, seguimos mutando como espectadores, esto que estamos viendo acá va a tener que ocurrir en muchos escenarios, yo no sé si lleguemos al nivel de quitar las sillas como estamos viendo acá, pero ya los escenarios que apenas empiecen a abrir o cuando puedan abrir, van a tener que abrir de formas distintas, no vamos a como de forma potente la experiencia. A mí me gustaría preguntarles, como digo, estoy tratando haciendo bloques, ¿cómo creen ustedes que va a mutar la experiencia de nosotros como espectadores ahora cuando en el nuevo proceso, en la nueva etapa post-coronavirus, empiecen a aparecer nuevas formas de consumo, en la que ya yo no puedo ir a la Cinemateca, la recientemente inaugurada Cinemateca de Bogotá, no pueda ir con todos estos espacios, sino con espacios en el medio y más? ¿Qué creen o qué sienten o qué aspiran ustedes a que va a cambiar en esta nueva etapa? Muy brevemente, como para seguir dando espacio para que todos participemos. Creo que había alzado la mano. Puede ser. Sí, David había alzado la mano. David, Pues cuéntanos. gracias Alejandro por otra vez por cederme el turno. Creo que se ha visto un fenómeno actualmente y es el de, yo no sé si se acuerdan de los eh, autocinemas. Actualmente hay Sí, centros comerciales que están habilitando así me esos dijeron. parqueaderos para proyectar películas. Entonces, escuchándolo a usted, me recordó la película italiana tan hermosísima que es Cinema Paradiso, donde dicen qué va a ocurrir con el cine, se va a morir, se va a acabar, porque pues está toda esta tecnología en auge, pero posteriormente pues es esto que estamos viendo de esta pandemia pues nos está encarando frente a una realidad y nos está volviendo quizás que tenemos que ser recursivos en la vida. No solamente los espectadores, sino los productores, los realizadores de películas, y era lo que veíamos el fenómeno la semana pasada, cuando se encargan de hacer con celulares escenas y van pegando esas escenas y crean pues obviamente una película o un trayecto, llamémoslo así, pues, de filmografía. Entonces, pues ya se están dando los primeros pasos. Quería apuntar también que dentro de eso que usted nos comenta de la documentación, la inmersión y la distancia, no olvidemos el fenómeno de la piratería. Los que se metían a los cinemas a grabar con celulares o con cámaras de esas antiguas, ¿no? Portátiles, y era para, pues obviamente, hacer este daño tan grande que le ocasionaron desde luego a la filmografía en muchos casos. Pero sin lugar a dudas, nos tendremos que volver más recursivos. No se están acabando, pues, en gran parte los cinemas que tanto recordábamos, todos esos teatros, el Olimpia que había acá, el Royal Plaza, todos esos se acabaron. Ahora están solo los de los centros comerciales, pero pues bueno, ojalá eh, podamos encontrar una manera de que el cine se masifique. Ojalá, como están haciendo con el Ministerio de Cultura, de llevar esas películas al aire libre a esas poblaciones que no tienen acceso a un cine, que no tienen un cinema, y ofrecen esas pantallas gigantes en las plazas de los pueblos lejanos. Entonces, ojalá se pueda hacer, o como estaban haciendo en una ciudad europea, proyectaban y la gente desde los balcones de sus casas viendo las películas. Entonces, pues, Súper nada interesante que... esos puntos que marcas, David, y también algo que dice Cleo en el chat me parece muy interesante. Una de las cosas complejas de estas nuevas estructuras, de estos nuevos esquemas que están surgiendo, es la viabilidad financiera. ¿Cómo va a ser financieramente viable un cine que tiene muy pocas plazas? Entonces, aquí en Bogotá, por ejemplo, vimos recientemente cómo Cine Tonalá, perdón, se declaró en quiebra. Creo que ya, no sé si ya alcanzaron a cerrar o estaban a punto de hacerlo, porque eran estos cines no de gran tamaño, tipo Cine Colombia y otros distribuidores que tienen grandes salas y muchas salas y por economía de escala pueden o podrían llegar a funcionar en un momento dado con una estructura de este tipo. Pero, ¿qué pasa con los cines de barrio, con esos cines pequeños que han ido surgiendo de manera tímida pero potente en todo el país, ¿no? La Tertulia en Cali, la Cinemateca de Medellín, aquí en Bogotá, la Cinemateca de Bogotá y la Sala Julio Verne de la Alianza Francesa
Francesa, Cinema Paraíso. Bueno, hay como varios referentes, la Cinemateca del Caribe en Barranquilla, hay como varios referentes, pero que son salas muy pequeñas y que si tienen que sacar, creo que es el 60% de la ocupación para que solo haya un 40-45%, pues no van a ser viables realmente por los fees que igual toca seguir pagando las películas, ¿no? Entonces sí va a ser bien, bien interesante. También nombraba David un ejemplo, me gustó mucho en muchos países, pues en Francia, en España, que tuvieron tantos días de encierro previos a nosotros, empezaron a hacer eso, de proyectar, de hacer grandes proyecciones. Aquí en Bogotá también lo estuvo haciendo Cine Colombia con este proyecto que tiene de la Ruta 90, estuvieron en varios de los barrios de Bogotá y proyectaban películas. Entonces son dinámicas que van surgiendo, pero siguiendo un poco el hilo de la conversación, aparece algo interesante a revisar en este tema de la experiencia, y es el tema de la piratería. Me llama mucho la atención que David remarque el tema de la piratería, que es un tema que se ha reducido muchísimo. Ya es muy raro que alguien vaya y pirate una película metiéndose a grabarla, como si ocurría hace unos años. Ya han encontrado los piratas formas más corruptas, pero al mismo tiempo más efectivas para ellos a nivel de calidad de las películas de hacerlo, aunque eso había ido bajando mucho, ¿no? Los niveles de piratería directa, me refiero a este tipo, habían bajado mucho, sobre todo por pues, todo el entorno digital, la facilidad de los torrents y demás. La gente seguía descargando películas y recientemente con la aparición de las plataformas digitales, Netflix, bueno, todas las plataformas de VOD, Hulu, Amazon Prime más recientemente, que ha cogido también mucha fuerza, los espectadores habían empezado también a pasarse a estas plataformas porque ahí encontraban una cierta cantidad de contenido. Pero está pasando algo ahora interesante para tener en cuenta, y es que se empezaron a diversificar. Entonces antes yo solo tenía que pagar los $10 o los $12 de Netflix, pero ahora si quiero verme una serie puntual que solo la pasan en Amazon Prime, también me tocaría pagar $10 más. Y en un tiempo para Martina me tocará buscar algo de Disney y me tocará pagar en la nueva plataforma de ellos, y así uno va sumando, y eso evidentemente es totalmente inviable. Entonces ya muchos expertos empiezan a pronosticar un nuevo auge, una nueva subida del tema de la piratería, debido a que las plataformas pues obviamente bloquean el acceso a su contenido, alguien se buscará la forma de piratearlos y pues la gente empezará de nuevo a consumir de una forma distinta, ¿no? Entonces es interesante ver cómo vamos encontrando un camino y cómo van surgiendo nuevos formatos. Yo quiero ver qué va a pasar con el nuevo autocinema que Cine Colombia está creando en el centro andino, aquí en Bogotá. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que realmente vienen todavía unos meses complejos para toda la industria, porque todavía aquí en Colombia estamos a la espera del tal famoso pico, de que se aplane la curva y demás, y eso hace que, no sé, yo no me pinto. Algún amigo me preguntaba estos días, ¿vas a ir? Yo le decía, ni para el carajo. O sea, no hay la menor posibilidad realmente de que yo vaya a ese cine, porque no sé realmente todavía a nivel de seguridad, de salubridad y demás, si son espacios que van a estar. Ellos obviamente están haciendo una investigación y demás para tener todo cubierto, pero yo en particular en este momento todavía tengo ese temor, pues por mi hija, por no ir cierto a contaminar a mis cercanos, ¿no? A mi familia cercana o a la familia que vive conmigo. Entonces creo que hay un tema ahí a seguir revisando y seguir mirando. Voy a seguir compartiéndoles cosas para seguir conversando un poco respecto a eso. Entonces, otra cosa que quería compartir respecto a estos avances y a estos procesos es que ahora van a empezar a aparecer nuevas experiencias en lo que tiene que ver con el consumo. A mí me gusta mucho usar de ejemplo, no sé si están viendo un segundo ahora, a mí me gusta mucho usar de ejemplo esta tienda Blockbuster. Muchos probablemente conozcan el fenómeno Blockbuster, pues en mi caso, en mi adolescencia y juventud inicial, pues íbamos a Blockbuster en Barranquilla, como alquilábamos una película, era el plan, ¿no? Ir a Blockbuster era literalmente un plan. ¿Por qué? Porque no solo era ver la película y durar 2 horas buscando la bendita película, más o menos como las 2 horas que nos demoramos buscando una película en Netflix, ¿cierto? Hasta que nos quedamos dormidos y no vemos nada. Pero en Blockbuster era el plan. Entonces se reunían los amigos, duraban un montón de rato buscando la película, hasta que por fin la encontraran, compraban pues golosinas, dulces, etcétera, y después iban a casa y veían la película. Ese es un modelo que ya evidentemente ya falleció, ¿no? Es un modelo que es muy difícil realmente que vuelva, el modelo físico me refiero, pero esto que están viendo aquí es el frente del último Blockbuster que queda abierto. No tengo tiempo que no reviso y actualizo si ya lo ha cerrado, pero hasta hace unos meses estaba todavía abierto, y es un Blockbuster que está en Oregon, en una tierra perdida muy lejana en Estados Unidos, y ellos se mantienen abiertos y la gente va al sitio no a alquilar películas,
básicamente porque ya también la gente cada vez tiene menos, a veces donde reproducir la película, etcétera, y también tienen acceso a las plataformas, pero la gente va entonces es por la experiencia de decir estuve en Blockbuster, y reciben visitantes de todo el país, gente que se pega viajes de muchos días o de muchos kilómetros para ir a la tienda simplemente como el espacio de experiencia. Entonces tienen esto, venden las Blockbuster en América, en Bend, Oregon, es donde está ubicado, que venden camisetas y demás, entonces genera una experiencia. Y a mí me parece chévere este fenómeno porque bueno, Blockbuster, si de pronto no lo saben, Blockbuster perdió la carrera básicamente porque no tuvo proyección, ellos creían, la gente de Netflix les llegó a ofrecer que fueran socios de lo que hoy en día es Netflix, y ellos no creyeron en el modelo de Netflix, decían que son nadie, que la gente iba a seguir yendo a buscar películas y demás, y no creían en el tema de lo virtual, y ya vemos quién ganó quién tenía razón, ¿no? En este caso, ¿no? Netflix claramente se lo atropelló a Blockbuster, seguramente también algunos lo conocen, algunos no. Netflix inicialmente lo que hacía era algo muy parecido a Blockbuster, o sea, alquilaban películas, lo único que ellos empezaron a innovar en el sentido de que ya no te cobraban las multas. Hay algo que es muy repetido y es que las cadenas de alquiler de películas no ganan por el alquiler de la película, sino por las multas de la gente que se retrasa en entregarla a tiempo, y entonces se retrasaban, y a partir de esas multas era que ganaban un montón de dinero. Netflix dijo, basta de esto, te doy la película, te la envío a casa con un courier, tú la miras y cuando me la quieras me la devuelves. Esa fue la primera innovación que hizo Netflix, y después se pasó al entorno digital, lo cual la hizo más robusto. Entonces, ¿por qué me llama la atención este fenómeno del Blockbuster y de la gente que viaja hasta el Blockbuster y demás? Es porque algo que he entendido yo en los últimos años, pues organizando el festival, con los proyectos que he desarrollado y demás, es que estamos en una época en la que, como decíamos la vez pasada, las narraciones piden múltiples plataformas, no piden una única plataforma, sino múltiples plataformas. Lo decíamos la vez pasada en el cierre de la charla, decíamos que las nuevas narraciones piden abrir múltiples plataformas, porque en la actualidad nuestros relatos tienen muchas capas y la gente sobre todo busca una experiencia. La gente ha dejado de buscar una simple historia y ha pasado a buscar la posibilidad de experiencia, lo cual en esta época está siendo muy complejo de mantener el tema de las experiencias, porque sobre todo parte del tema experiencial se había empezado a fortalecer fuera de la pantalla. Es decir, por muchos años fuimos consumidores online, ¿cierto? De todas estas plataformas, la película, el cine, la televisión, lo veíamos en una pantalla, y la gente empezó en gran medida a buscar experiencia. Entonces yo les quiero mostrar un video. Vamos a verlo un momento. Un segundo y yo me salgo de acá. Y vamos a compartirles este video que está aquí. Un pequeño pueblo de Bélgica, en una esquina donde no pasa nada. Con un botón. Y se escucha el sonido, ¿no? Presione para añadir drama, sigue el botón y esperamos que alguien presionara el botón. Tu dosis diaria de drama, TNT, conocemos el drama. Es lo que decía el pantallazo del video final. Entonces, bueno, vieron ahí, a mí me encanta este video. Este es un video del año 2010 aproximadamente. O sea, tiene ya 10 años dando vueltas por ahí.
Y a mí me encanta el rostro de este niño, ¿no? Ese niño se llama Josh, o por lo menos es el nombre que yo le he puesto. A mí me gusta ponerle nombres a los personajes para conectarme con ellos. Entonces, este chico es Josh, no tengo ni idea cómo se llama en la vida real. Entonces, Josh, que vemos acá que estaba súper asustado y que brincó varias veces en el video. Hace 10 años que se hizo este video, este chico tenía, no sé, unos 12 o unos 13 años de pronto. Digamos que hoy en día, 10 años después, Josh tiene aproximadamente seguro unos 20, 22 años seguro. Y yo creo, intuyo que Josh hoy en día, de vez en cuando, se toma unas cuantas cervezas y algún día se pasa de calidad con la cerveza, se toma unas cuantas cervezas de más y se pone un poquito ebrio. Y yo estoy seguro que hoy, 10 años después, en esos momentos puntuales cuando Josh como decimos coloquialmente en Colombia, se prende un poquito, yo estoy seguro que él se voltea y al que tiene al lado, a quien sea amigo o no amigo, se voltea y le dice, yo te conté que un día yo estaba... Y empieza a contarle todo el proceso, digamos, de lo que vivió en ese momento y le cuenta de la tipa que salió en la moto, etc. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que yo afirmo que en su momento Josh, este pequeño chico, hoy en día todavía recuerda esos momentos en los que él estuvo en esa esquina y vio todo esto que ocurrió? ¿A qué creen que se debe que yo afirme que él hoy en día todavía sigue en ese proceso? ¿A alguien se le ocurre algo? Por ahí Cleo Marín dice impacto del caos. Muy bien. ¿Alguien más se le ocurre? Lo pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Bien, entonces sí, en efecto, yo afirmo, emoción, dice José David Paz, gracias José. José dice emoción, en efecto. Yo afirmo que hoy en día, sin tener ni idea quién es Josh, ni dónde vive, ni qué carajo hace con su vida, yo afirmo que él recuerda hoy ese momento, porque para Josh ese momento fue una experiencia vital, fue un momento en el que pasó algo que nunca probablemente le va a volver a pasar, algo tan raro, ¿no? Que él estuviera en una esquina, que presionara un botón y eso generara tal caos como el que se generó, ¿no? Esto, que digamos viene de otras lógicas, esto es lo que llaman en publicidad street action, marketing de guerrilla, publicidad alternativa, tiene como muchos nombres, pero se hacía muchísimo en esa época. Eso fue una época en la que, y esto es importante, los contextos históricos de los medios, en el 2010 era una época en la que ya YouTube tenía 5 años, que parece que fuera de siempre decimos YouTube, no, claro, desde siempre. YouTube tiene apenas 15 años, YouTube surge en el 2005, entonces en 2010 ya YouTube estaba bastante posicionado, ya las redes sociales tenían mucho ruido, ya había bastantes participantes en Facebook, en Twitter a nivel global. Colombia llegó unos cuantos años después, 2012, 2013, pero ya en 2010 había mucha gente compartiendo cosas en Internet. Y entonces este tipo de acciones en los que la gente le pasaba algo raro, tenían varias capas. Y es donde yo decía antes que los relatos tienen muchas capas. Entonces, ¿cuáles son esas capas que veo yo en este relato? Bueno, la primera capa, obvia y evidente, es el espacio como experiencia. Es decir, Josh, el chico llamado Josh, y todos los otros personajes que vimos ahora, que cayeron, digamos, en la trampa que le pusieron los realizadores de este comercial, porque no es otra cosa que un comercial, vivieron una experiencia en tiempo real. Es decir, ellos no se van a olvidar de eso porque ellos estaban ahí, porque ellos brincaron con el ruido de la sirena, porque ellos reaccionaron a ese momento, ¿cierto? Entonces hay una primera capa, el momento en el que graban el video y que hay un montón de gente en esta plaza, en esta típica plaza europea, en Bélgica, donde la gente se ríe pues de los que caen en la broma y en el momento y demás. Hay una segunda capa narrativa, que sería el video que hacen, que es este video que acabamos de ver, pero el video que hacen en ese momento y que pasan en TNT. Seguramente muchos de ustedes conocen este canal llamado TNT, y ese canal TNT se parece mucho a esto que vimos. Hay muchísima coherencia narrativa. En TNT pasan películas de deportes, de violencia, de acción, de, ¿cierto? La chica en la moto, así como súper ligera de ropa, o sea, es muy afín a lo que pasaría en TNT y eso genera mucha más recordación de la marca que nos está contando el cuento. Entonces, la segunda capa sería el spot que hicieron, editaron, que acabamos de ver, y lo pasaron, no sé, 2, 3 meses en el canal TNT. Y era una forma de decir, pasa en la vida, como, ¿cierto? Como en esos otros escenarios que hacen ellos de publicidad bien interesante. Y hay una tercera capa, que es la capa de lo digital. Y la capa de lo digital es esta que acabamos de ver. Este video lo descargué yo por allá en 2012 o lo que sea. Lo descargué de YouTube, que es una plataforma que permite descargar los videos. Yo lo descargué, lo uso para hablar un poco de este tema de las capas. Pero entonces nosotros estamos un grupo de, no sé cuántos hay, 15, 20 personas, aquí conversando en Bogotá, año 2020, y estamos viendo un video que hicieron hace 10 años y que en internet entró como hace 8 años.
Entonces vemos cómo hay varias capas, la capa de la experiencia, la capa del primer producto, del primer momento, del primer producto narrativo, y después cómo ese producto se deriva o se vuelve muchas otras cosas. Contenido digital, contenido de plataformas, contenido que comparte alguien en una charla en la Alianza Francesa en el año 2020. Entonces vemos cómo va generando unas lógicas nuevas y distintas los contenidos que nosotros vamos usando. Bien, para seguir hablando un poco de lo que queríamos hablar hoy. Cómo esto que estoy contando de la experiencia y tal va mutando entonces en el momento post-coronavirus. Pues sigamos compartiendo aquí cosas. A ver. Entonces se vino el coronavirus y empezaron a pasar cosas. Entonces yo voy a pasar como muy rápido, obviamente después pueden investigar un poco de manera más amplia, aquí por el tiempo pues vamos obviamente a mucha velocidad, pero empezaron a pasar cosas. Entonces, por ejemplo, se unieron una gran cantidad de festivales, creería que más de 10 de ellos, de los más importantes, se reunieron y crearon We Are One Global Film Festival, un festival histórico, un evento histórico de festivales de cine, ¿cierto? Los festivales se dieron cuenta que no podían seguir haciendo porque en marzo se vino la pandemia tremenda y todos los festivales que estaban pasando de manera latente, de manera ya listos para empezar, tuvieron que suspenderse. Yo, por ejemplo, estaba en el FICSI en Cartagena, iba a ser el estreno de un cortometraje que dirigí el año pasado de ficción que se llama Chaquero, y el viernes a las 6 de la tarde era la primera proyección de Chaquero a nivel mundial, era el estreno mundial en Cartagena, y el viernes a las 12 del día dijeron, se cancela el FICSI. Entonces ya yo estaba allá, estábamos participando también en un taller, y nos tocó quedarnos allá en Cartagena, obviamente, porque no podíamos cambiar los pasajes, pero no pudimos presentar la película. Y así pasó con muchísimos festivales que ya tenían listos. 2 semanas después presentábamos el corto en un festival en Toulouse, también cancelado. 3 semanas después lo presentábamos en Nueva York Film Festival, también cancelado. O sea, Chaquero tenía 3 estrenos en el mes de marzo y todos se fueron al diantre por el tema del virus. Empezaron a cancelarse festivales y lo que hicieron de manera muy rápida fue que se unieron muchísimos festivales muy conocidos, Carlo Vivari, Guadalajara, Cannes, bueno, un montón de festivales unieron sus fuerzas y lanzaron este festival colectivo, se llama We Are One. En YouTube quedaron algunos de los contenidos, no todo, lamentablemente fue un festival muy rápido, duró 10 días aproximadamente, terminó la semana pasada, este domingo creo que fue, sí, el domingo terminó exactamente. Duró 10 días, muy poco, hablábamos antes fuera de micrófonos, antes de iniciar con Aurelien de la Alianza, que supo como a poco, y aquí entonces empiezo a ver mutaciones, porque por ejemplo, este festival que tiene una duración de 10 días, que normalmente es lo que dura un festival de este tipo, de clase A, son festivales un poco más extensos que los 5 días promedio que duran los festivales acá en Colombia. Estos festivales de 10 días, cuando uno va al evento, cuando yo voy a la experiencia, ahora hablamos de la experiencia, cuando yo voy a la experiencia directa de estar en el festival, yo estoy ahí. Pues seguramente me conectaré un momento al computador, mandaré un correo en general, haré una llamada rápida, pero de manera específica estoy en el sitio, estoy yendo a películas, estoy consumiendo contenidos todo el tiempo y eso hace que de 10 días pues sea más bien bastante tiempo para consumir todo lo que hay. En este caso ahora las lógicas cambian, la lógica de consumo me refiero, y entonces al ser un festival que es colectivo de muchos festivales, había muchos contenidos, había una sección de contenidos 360 brutal, con material tremendamente poderoso, pero 10 días ahora son muy poco porque yo estos 10 días no estaba solo en el festival. Estaba trabajando, estaba teniendo las 1000 reuniones diarias en Zoom, estaba cuidando a mi hija, estaba arreglando la casa, estaba haciendo todo lo demás que hay alrededor de la vida cotidiana, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo los nuevos eventos que vayan a surgir a lo largo de este tiempo van a tener que pensarse desde nuevas lógicas de consumo para que el espectador pues, pueda tener acceso a más contenido. Aquí aparece también algo interesante y es que obviamente los festivales no pusieron todas sus películas, no podían hacerlo. Hay una dinámica y como creadores que tocará también empezar a revisar. No todos los creadores van a querer que sus contenidos estén transmitidos en un festival online, porque pues, eso le puede bloquear ventas en otros mercados, eso le puede bloquear participación en otros festivales. Entonces vemos cómo esto nos tiene que hacer pensar, digamos, algunas lógicas o dinámicas del proceso de festivales que vienen. Pero bueno, se hizo We Are One, pueden buscarlo en YouTube, está el canal con algunos contenidos, hubo charlas, hubo experiencias con grandes directores, con reconocidos directores y actores y demás, y actrices. Hubo experiencias de realidad virtual en las que uno podía acceder de manera directa en YouTube a estas experiencias de video inmersivo. Hubo películas, obviamente, tanto largos como cortometrajes. Fue un escenario bien interesante y que creo que vale la pena darle una vuelta. Recientemente
pudieron ver, a ver, no está pasando, aquí está. Yo quiero confirmar, porque a mí me preocupa a veces como nadie habla, si se está escuchando y viendo perfecto, ¿no? Alguien me podría dar como un aviso rápido para confirmar. Sí, se ve bien y Sí, se escucha. perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, sigo. Recientemente, seguro muchos vieron en las noticias, salió la selección oficial de Cannes. Aquí hay tanto de ancho como de largo. El tema de Cannes es bien interesante porque Cannes, pues, como todos saben, de los festivales más prestigiosos, si no el más prestigioso del mundo. Pues estar seleccionado en Cannes obviamente es un sello. Los laureles de Cannes para cualquier película son un sello de calidad y de potencia para nuevos desarrollos, nuevas ventas, nuevas selecciones en otros festivales del mismo nivel, etcétera. Pero Cannes ha hecho mucho ruido años anteriores porque justamente se ha negado mucho a evolucionar. Es un festival pues, que tiene muchísimos años, 72 ediciones, para ser más específico, 72 años. Solo han dejado de hacerlo un año, en el año 39, en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces es un festival que en años anteriores había tenido problemas con el tema de lo digital. Entonces, por ejemplo, hubo todos estos problemas en los que se decía que películas que no hubieran pasado por el rito tradicional, hablábamos un poco antes de los ritos, ¿cierto? Entonces el rito cinematográfico de la sala no podría ser estrenada en Cannes. Entonces había problemas con las películas de Netflix, que Netflix ha producido recientemente, pasó de exhibidor y de distribuidor a productor de películas. Y muchas películas como Roma y demás no habían tenido o no iban a tener una exhibición en salas, y Cannes en cierta medida obligó a que si no había como mínimo una exhibición en sala, no podrían participar de la selección oficial y por tanto el concurso. Eso generó muchísimo ruido y este año pues, se negaban a cancelar la versión. Obviamente después pasó todo el caos que pues, todos sabemos que ocurrió en Francia. Tuvieron que ir cancelando hasta que un momento que dijeron no se va a hacer el festival, pero sí va a haber una selección oficial. A mí me llama la atención de esta selección un par de frases que leí en su página web. Ellos dicen que jamás nos planteamos cancelar el certamen. Lo que decía antes, el festival solo se ha cancelado una vez en el año 39 y solo una edición no se pudo finalizar. En 2020, si el Festival de Cannes no podía adoptar su formato habitual, había que encontrar una forma de hacerlo diferente, pero evitar su desaparición a toda costa. Es decir, ellos evitaron, y lo ponen como una declaración de intenciones, que no ocurriera el festival, como para que no quedara ahí como un hito histórico de que no se hizo y demás, aunque no tendría tampoco mayor problema, porque sabemos lo histórico que ha sido también este año. Pero miren qué interesante esto que ponen en ese cierre de ese comunicado que tienen ellos ahí. Ponen: esta selección está ahí, es hermosa. Afirma que el cine queda desaparecido de las salas durante 3 meses en 2020 y por primera vez desde que Lumière lo creara el 28 de diciembre de 1895 está más vivo que nunca y que sigue siendo tan singular como irreemplazable. En un mundo de imágenes animadas en constante evolución, tanto los soportes como las obras, el cine marca su diferencia gracias a aquellos que lo hacen, a aquellos que lo mantienen con vida y a aquellos que lo glorifican. Próximamente sus pantallas. La fórmula nunca ha sido tan imperiosa y lo veremos muy pronto. El cine no está muerto, ni siquiera está enfermo. A mí me parece muy, muy llamativo esta declaración de intenciones de ellos, porque es una discusión y que me gustaría que en los minutos finales que tengamos podamos conversar un poco de ello, alrededor de ello, y es el tema de los formatos. Siempre ha habido este tema de la gran pantalla, todo ese tema romántico alrededor, que hoy en día ha ido mutando con mucha fuerza por la aparición de los nuevos medios. Entonces, cuando uno ve una película en Netflix, en el celular pequeño, no está viendo cine. Son preguntas que surgen y que me parecen interesantes y que ellos marcan una posición claramente donde dice: no, el cine no está muerto ni va a morir y seguimos haciendo el festival de una forma atípica, pero lo hicieron, ¿no? Entonces hace una semana o así sacaron la selección oficial. De hecho hubo una película colombiana en la selección. Bueno, no, es una película de una producción o coproducción colombiana, que es el Olvido que seremos, dirigida por el español Fernando Trueba y producida por Dago García y otros ciertos equipos colombianos. Entonces me parece interesante la reflexión que hacen ellos y creo que es interesante poder conversarlas al final. Algunos ejemplos más, muy rápidamente. Docs Barcelona, creo que es el top 5 de festivales globales de documental en el mundo, después del ITFA y un par más. Este año tenían su edición como todos los años en mayo y decidieron hacer el festival online. Les fue bastante bien por lo que pude ver. Tampoco me pude conectar como a todo, pero los espacios que me pude conectar a nivel técnico bien interesante. Hicieron una alianza con un distribuidor ya existente que es Filming y ahí pasaron todas sus películas. Tuvieron película inaugural, película de cierre, eventos de industria. Es decir, hicieron lo mismo que harían en el festival, pero con una dinámica virtual. ¿Qué tanto funciona eso? Pues obviamente es un tema que ya vendrán nuevas ediciones para evaluarlo y revisarlo, pero me pareció interesante que un festival de este nivel continuara, digamos, el proceso y no parara. Otro ejemplo fue Ambulante, el festival también muy conocido de documental en México.
creo que es una iniciativa de Gael Bernal, sí, de Gael Bernal, creo que es el actor muy conocido que apoya este festival de documentales que tiene inclusive una versión en varios países del mundo, incluida Colombia, etcétera. Ellos hicieron algo que me pareció muy interesante, fue también mantuvieron su versión, tenían la versión de películas, pasaban películas todos los días, en las cuales uno llegaba y compraba la entrada de manera previa, y al momento de iniciar la película veía la película y podía pues, participar de la experiencia en tiempo real, pero sobre todo me pareció muy interesante, que también lo hizo Docs Barcelona, la fortaleza que le dieron a los eventos. Entonces generaron una cantidad de eventos increíbles que se potenciaron en cuanto a participación de público, en cuanto a participación de más diversidad de personajes. No es lo mismo si yo como organizador de Narrar el Futuro, que es el festival que hacemos aquí en Bogotá, yo traigo 5 o 6 invitados cada año y es una logística compleja. Yo no puedo tener más de esos 5 invitados porque a nivel de económico, etcétera, pero yo en lo virtual puedo tener no solo esos 5 invitados, sino 20. ¿Por qué? Porque están a una llamada de distancia, ¿no? Entonces Ambulante aprovechó muchísimo eso y tuvo unas mesas redondas cargadísimas con gente muy interesante dialogando sobre diversos temas alrededor del cine documental. Otro ejemplo que me pareció súper llamativo en estos momentos de pandemia, lo que hicieron fue South by Southwest. Es también un festival de artes digitales potentísimo, de los más conocidos en el mundo, en Austin. Es un festival que lleva, creo que como 300,000 personas a Austin durante todo el festival. Es un evento enorme y en el que hay desde cine, artes digitales, medios inmersivos, bueno, una cantidad de programación inmensa. Y ellos lo que hicieron fue que se unieron con MailChimp, que es una empresa que algunos conocerán, que se encarga de hacer envíos masivos de correo y demás. MailChimp se ve que funcionó como patrocinador, dio dinero y crearon esta plataforma que todavía la pueden acceder. Los invito a que la googleen. Básicamente ponen South by Southwest o SXSW MailChimp y les va a salir. Y están todavía, no sé, estos días lo revisé hace 4 o 5 días, están todavía disponibles muchos de los cortometrajes que exhibieron este año. Entonces es bien interesante el proceso y también hicieron charlas y demás. Y por nombrar un ejemplo cercano, la próxima semana, invitados todos a participar, inicia el Festival Internacional de la Imagen. Es la 19ª versión que se realiza en un evento, un clásico en el escenario de eventos de medios digitales, de cinematográficos, audiovisuales, etc. Es en Manizales normalmente, pero esta vez es virtual. Y va a haber todo tipo de actividades de charlas, actividades de charlas magistrales, conversatorios, conciertos, experiencias. Van a hacer algo muy llamativo, que es el uso de los hubs de Mozilla, que es una plataforma que creó el navegador, la gente de Mozilla, en la cual uno puede navegar de manera virtual como en exposiciones en las que uno está dentro, como en un avatar, ¿cierto? Entonces es muy, muy interesante. Entonces me pareció llamativo nombrar este ejemplo. Empieza el lunes para que estén atentos y puedan buscar también información al respecto. Hubo este evento que a mí me pareció súper potente que se llama Laval Virtual. Laval es un evento que se hace ya hace varios años, creería que es en Francia, lo que lo estoy diciendo de memoria, pero Laval es un evento de realidad virtual. Y cada año hacen un evento presencial donde la gente va y acude a charlas, ve experiencias innovadoras, etc. Y este año ellos tenían su edición en abril y decidieron no cancelarla, sino que lo que hicieron fue crear un mundo virtual Laval. Yo quiero mostrarles un momento. Ahí está, compartiendo mi pantalla todavía. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, miren estoy mostrando un video, a ver si sale. Ahí está. ¿Se ve el video? Sí. Esto que están viendo es una captura de pantalla que hice yo, y ahí estoy yo. Pues yo me hice un avatar en el que, cierto, uno escogía si tenía barba, si tenía el cabello de qué color, y esto era el mundo virtual. Yo grabé la pantalla y era yo caminando, uno caminaba con los mandos del computador, era una aplicación que uno descargaba y uno se iba moviendo por el espacio virtual y podía, entonces voy a adelantarme un poco, entonces uno entraba, si ven cómo era un espacio 360, uno se iba moviendo y uno se iba acercando a los espacios y podía hablar con la gente. Uno tenía activo el micrófono, y uno empezaba a hablar con la gente de pues, lo que uno consideraba. Entonces hacía un networking, se ponía pasear aquí, por ejemplo, yo estoy hablando. ¿Si has podido conversar y eso? No, la verdad, ahorita desde el primero que empezó antes, que también andaba. Yo estaba ahí en la sala de XR Latam y ahí estaba hablando con Juan Pablo Giles, que es un amigo realizador de Ecuador. Y entonces al fondo, por ahí está Juan Manuel, de hecho, al frente de nosotros, está realizador de medios interactivos. Mirando al frente. Uno iba hablando, uno iba al micrófono y hablaba y cómo te ha ido, y lo presentaban con otras personas, y se movía uno por todo el espacio. Dale.
quería mostrarles en otro de los videos que hice en esa experiencia, cómo ellos inclusive crearon, a ver si este es el mismo, ellos crearon inclusive auditorios virtuales. Entonces yo podía entrar, era literalmente un auditorio, si ven yo me estoy moviendo, está el conference hall, y yo me acercaba caminando por todo el espacio y llegaba, uno podía acelerar, correr, etcétera, y yo entraba a ese auditorio, que está literalmente como un auditorio, y ahí estaban las personas que estaban charlando, haciendo su discurso, ¿no? Su charla magistral, y uno podía escuchar lo que estaba ocurriendo en la charla, uno podía participar, alzar la mano, decir cosas, etc. Entonces vemos cómo esta gente de Laval se inventó una forma, digámoslo así, un proceso distinto para poder seguir llevando a cabo su evento. En este caso, pues obviamente el tema de lo virtual es claramente afín a lo que hacen ellos. Aquí vemos, esto que están viendo aquí es Hubs, que les nombraba antes de Mozilla, son mundos virtuales que uno puede crear y, por ejemplo, las personas entran con gafas de realidad virtual o pueden entrar con un avatar y con ese avatar pueden, no sé, ver una exposición de fotografía. Entonces estoy dentro del universo virtual y voy caminando y voy viendo esas fotografías que me están mostrando en ese espacio. Voy acelerando un poco por el tiempo, en esto pasaré muy rápido. Me llama la atención lo que está pasando en el arte. Entonces vemos como grandes titulares como el Prado reabre transformado en un hall de la fama. Seguro vieron las noticias que el Prado, el Reina Sofía, varios de los, y el MACBA en Barcelona abrieron nuevamente al público, pues ya en España y en Europa en general están empezando la desescalada y empezando a abrir a que la gente salga, pero cada uno de estos abrió con mucho cuidado, ¿no? Con un montón de indicaciones, con un montón de directrices. Inclusive durante la pandemia hubo un momento en el que el Met, el Metropolitan en Nueva York, abrió una experiencia en la que era el Met en 360 grados. Como la gente no podía ir, la gente podía participar en el museo, podía conocer el museo, pero en experiencia virtual, que me descargaba en el computador y que podía yo navegar en 360 grados para conocer ese espacio. Para ya ir cerrando y dejar un espacio pequeñito para preguntas, hay un par de experiencias más que me parece llamativas a tener en cuenta. En Colombia eso tiene ya un tiempo, en el mundo un poquito más, que son los escape room, que son estos espacios donde la gente puede generar espacios de aventura en un sitio físico donde hay pruebas y uno tiene que salir literalmente del espacio a partir de cumplir con pruebas y demás. Es un espacio físico, es una experiencia, esto que hablaba yo de la experiencia de manera previa, pero por el tema del virus, la gente no puede ir más a estos espacios. Entonces, los invito a que conozcan este espacio, de Paradox, en el cual ellos crearon una serie de escape room virtuales. La gente puede entrar y a través de una aplicación y demás participar y jugar un poco en ese escape room y vivir la experiencia que hacía normalmente en un espacio físico en un espacio virtual. Así rápidamente, era como un recorrido que quería hacer en lo que está pasando ahora. Todo esto a mí me genera más preguntas que respuestas. Como se dan cuenta, los festivales han ido teniendo que probar. Nosotros en particular desde el festival que organizo Narrar el Futuro, que es en noviembre, todavía estamos tomando decisiones con Lina, que es la productora de la PAR, que es mi socia. Estamos todavía pensando, ¿qué hacemos? Hacemos una experiencia totalmente virtual en la que invitamos a la gente a que participe de todas las actividades de esa forma. Hacemos una experiencia física porque ya en noviembre la gente estará en la calle. Una intermedia, no lo sabemos porque cada 15 días nos mandan de nuevo a confinamiento. Hay muchas dudas, de verdad que en el sector de la gestión cultural, en el sector de las películas, en general estamos con muchas dudas. Yo me mantengo afín a mi mantra de experimenta y reinarás. Tenemos que seguir probando. Creo que es una época fundamental en la que necesitamos cambiar el chip y estar muy abiertos como creadores, como generadores de estos espacios, a que la gente nos ayude mucho, a que participe mucho. Nosotros solemos preguntarle mucho a la gente, oye, ¿qué creen? De hecho, en un mes o menos vamos a lanzar unas convocatorias y le vamos a preguntar a nuestros participantes qué prefieren, si un espacio presencial o un espacio intermedio que tenga algunas cosas presenciales y otras virtuales. O sea, nos gusta mucho hacer participar a la gente porque realmente son quienes se van a ver beneficiados o no por este tipo de espacios. Y creo que hay que estar con los oídos muy abiertos como creadores, como gestores culturales y demás, porque se vienen muchísimos cambios. No sé si voy a compartir pantalla, un segundo, aquí estoy. Tenemos unos minutos para preguntas, no sé si de pronto ya hay en el chat alguna, o si alguien quiere hacernos una pregunta, un comentario, súper bienvenido. David, que es muy participativo, o cualquier otra persona, súper bienvenido. ¿Cómo vamos? Pues
Hubo un momento que me sacó el sistema, pero me volví a conectar afortunadamente. Te escuché acerca de los festivales de cine. Efectivamente, el Festival de Cine de Cannes, que creo que es el más antiguo, uno de los más antiguos del mundo. Quedamos, por decirlo así, entre las películas, creo que fueron 56 películas seleccionadas o preseleccionadas, llamémoslo así, donde se incluyó, pues, obviamente, la película que nos comentabas del olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Ujú. Y solamente Colombia ha tenido dos ocasiones en que ha estado pisando esa alfombra roja con La Vendedora de Rosas y con Rodrigo de No Futuro. Qué casualidad que creo que, si me corriges si estoy mal, las dos películas del mismo director. Eh, Sí, Víctor Gaviria. Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas. Pero tengo una curiosidad, algo que ocurrió con una película brasilera que se llama Aquarius, protagonizada por Sonia Braga. Esta película no fue nominada al premio Oscar de la Academia en ese año 2017-18, si no me falla la memoria. Y qué ironía de la vida, fue ovacionada o fue seleccionada o preseleccionada para el Festival de Cannes. ¿Por qué? Porque el ministro de Cultura en ese entonces en el Brasil tuvo un roce con el director, ¿no? Alguna situación muy particular por las tendencias políticas y todo eso, y no la decidió incluir en la selección oficial ni que representara al Brasil. Ujú. Eh, Quisiera saber si nos puedes compartir los links de todos estos lugares, si es solamente exclusivo para gente del cine y demás, o habrá alguna facilidad para que los amantes del séptimo arte como yo, podamos acceder a estas plataformas o a estos lugares, porque yo también tuve conocimiento del festival. Seguir en esta situación de confinamiento o cuando se solucione esto con una cura o con una vacuna. Y va a ocurrir lo mismo que en las discotecas, nos va a tocar virtualmente bailar, que las discotecas también Sí. hagan su inversión y que creen estas plataformas para salir bailando o relacionarnos con la gente en una disco, porque pues es una buena opción, pero los costos no me imagino, y bueno, el acceso también para los usuarios, ¿cómo será? De todas maneras, Bueno, muchas no, no gracias, sé qué es, Alejandro. no sé qué es peor si eso, bailar desde la casa virtualmente, o como en España que ya empezaron a abrir las discotecas, pero la gente no puede bailar. No sé qué es peor. No, Hay que esperar qué eso es pasa. tortura. Solo una acotación puntual. En Colombia he estado en varias ocasiones más en Cannes, por nombrar algunas recientes, Lady de Simón Mesa, César Acevedo, también con La Tierra y la Sombra. Digamos que ya Colombia ha tenido en varias secciones, también estuvo Solecito de Oscar Ruiz Navia hace unos años en alguna de las secciones. Digamos que ya hace varios años, pues por también el avance en la cinematografía colombiana, hemos tenido más participación en ese tipo de escenarios, pero más allá de la participación o del tema de cómo estuvo Colombia ahí, creo que sí es necesario remarcar cómo esos festivales tendrán que reinventarse, más allá de que seleccionen películas colombianas o no. Digamos que, como decía yo de manera previa, hubo una discusión muy álgida respecto a si valía la pena o no ser seleccionado de esta forma, en la que no lo iba a ver la gente y demás. Pues yo en particular creo que sigue siendo todavía es un sello muy poderoso, y pues el reconocimiento de las películas son esos laureles, ¿no? Los festivales donde hemos sido seleccionados. A mí, por lo menos, yo no pude presentar mi corto chaquero en Cartagena, pero estuvo seleccionado, y ese sellito de seleccionado en este festival es un sello de calidad que permite que el corto se siga moviendo pues en otros escenarios. Entonces yo creo que todavía la industria, sobre todo en Colombia, que es una industria tan joven. En Colombia tenemos una industria hace menos de 20 años, desde 2003 que empezó las primeras leyes de cine, fue que se ha empezado a fortalecer como industria y hemos llegado al nivel actual de 40 películas al año, pero es todavía una industria en construcción, y eso hace que tengamos que también ceñirnos todavía un poco a lo que ya está establecido, que son los festivales que tienen una dinámica, los festivales más reconocidos clase A, bla, bla, bla. Digamos que ya hay un esquema, y yo creo que no le veo tampoco problema, o no lo veo problemático que sigamos ciñéndonos a ello, pero sí con una expectativa de que viene. O sea, sí teniendo un poco en cuenta que vienen cosas nuevas. Y por eso sí yo remarcaba más bien cómo Cannes fue noticia el año anterior, si no estoy mal, o el antepasado,
por justamente el tema de no querer estrenar películas que se estrenaban en las plataformas. Era una pelea, ¿cierto? Digamos, de dos titanes, de decir, no me da la gana, soy el festival más importante del mundo, y si no la estrenas en salas, no me da la gana, porque también hay un debate ahí de industria, ¿no? De cómo Netflix pasó de ser, como yo decía de manera previa, un distribuidor a ser un productor, y un productor que ahora mismo es una de las principales majors, ¿no? O sea, produce más películas que como 5 o 6 de las majors más fuertes estadounidenses, Netflix. Ya otra cosa es la calidad de lo que produce, ya en eso ya entramos a otro debate, pero me refiero que recientemente ha tomado mucha fuerza como un escenario de producción de películas, y obviamente la industria más tradicional pues genera resistencia a eso. Yo creo que estamos en una época de plena reinvención en todo sentido. A mí me encanta que está dentro del caos y lo complejo que es evidentemente la pandemia y demás, nos está obligando a repensarnos como todo, ¿no? Como seres humanos, como personas, pero también como profesionales, como gestores culturales, como creadores de eventos, como directores, como todo. Nos está obligando realmente a buscar nuevas formas de hacer llegar al público nuestros contenidos, de contarle mejores historias, de sobre todo, como hice mucho énfasis en algunos de los escenarios previos que mostré, en generarle al espectador puntos de encuentro, experiencias. Yo en particular defiendo todo el tiempo las experiencias offline. A mí me parece que un proyecto que solo se distribuye en pantallas pierde un poco la posibilidad que genera encontrarse con el espectador. Algunos de los proyectos que estoy produciendo actualmente, que son siempre enfocados con el tema de las narrativas transmediales, pese a que todos tienen una película o un cortometraje o algo de ficción o de documental, pero todos tienen experiencias offline. Algunos, la próxima semana voy a hablar de realidad virtual, de contenidos inmersivos, y voy a mostrar un par de cosas que estamos haciendo ahí, y todas tienen o una experiencia de realidad virtual, o tienen una obra de teatro. Hay una que estamos haciendo aquí en el barrio Santa Fe con tema de prostitución transgénero, y ella tiene una obra de teatro, ¿cierto? Que expande el relato. Entonces, ¿por qué? Porque esa obra de teatro permite que el espectador trascienda el mero espectador que ve la película, y es un espectador que va a ver la obra, que habla con los actores y que genera una empatía distinta, una conexión distinta. Y en un tema como el que tratamos, que es tan complejo, esa empatía, esa conexión es fundamental, y la buscamos mucho. Entonces creo que, y para cerrar con esto, es necesario que dejemos de mirar solo en el pasado. Por eso me gusta ese recorrido que hago de 1895 a 2020 a toda velocidad, y cómo de manera cíclica terminamos en miedo con miedo, en este caso ya por algo más real como el virus. Pero sí creo que tenemos que cambiarle el chip en la cabeza, estar más abierto a nuevos proyectos, nuevos procesos y nuevas formas de contar, de contarnos, y de generar la circulación de estos contenidos. No sé si, bueno, aquí solo por cerrar, veo que hay un par de comentarios, ya vamos cerrando. La incertidumbre actual termina convirtiendo la vida misma en un thriller psicológico, en una comedia, un posible drama. Dicen los creadores de Black Mirror, que es esta serie distópica de Netflix, que no van a hacer temporada este año porque ya la temporada está ocurriendo en tiempo real, ¿cierto? O sea ese Black Mirror, que es totalmente caótico, que es un futuro en el que la tecnología nos ahoga y demás. Entonces, ya todo está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, muy acertado tu comentario, José. Jerónimo y Catherine comentan: dejar estas experiencias de exceso de tiempo y de lugar de ubicación limitado. Lo digo porque solo están en este formato en lo virtual, solo por el periodo de la pandemia. Luego se puede disfrutar de su contenido por pago, o simplemente no está disponible para un libre acceso de tiempo y lugar. Pregunta: hicieron uno para solo residentes de Chile por geolocalización. Una pena, porque aquí en Colombia no se tuvo acceso. Me refiero al Festival de Cine Europeo. Sí, lamentablemente depende mucho de cada uno de los personajes. Hola, ma. Saluda a todos. Ahí está Martín. Ella es Martina. En este momento estamos en una época compleja, porque digamos que los procesos de distribución tienen sus lógicas. Entonces los distribuidores no tienen siempre permiso para distribuir en todos los territorios. Entonces hay películas que solo se pueden ver, por ejemplo, en Movies, que es una plataforma muy recomendada aquí en Colombia. Tú puedes, y en Retina Latina también, hay películas que se pueden ver en todas las regiones del mundo, pero hay películas que solo se pueden ver en Colombia. Los reconocen obviamente por la IP y demás, y es por un tema de los derechos de exhibición que tienen de dicha película, porque están bloqueados para otras áreas. Eso pues sí es una pena. Lamentablemente todavía es como funciona la industria, y hay que ver qué va ocurriendo, ¿no? Vale, por ahí nombran a Yulitza Aparicio de Roma. Gracias, Cleo. Cleo dice que excelente charla. Bueno, gracias a ti por y saluda a Martina. Bueno, no, creo que no siendo más, nos tomamos siempre unos minuticos de más para cerrar el tema. Espero que haya sido interesante lo que comentamos. Una anotación final: yo al final del ciclo compartiré a las personas encargadas
del equipo de la alianza, perdón, para que haga llegar a cada uno de ustedes que se han inscrito, pues tienen sus correos, su base de datos, una diapositiva final con todos los slides que hemos compartido, y todo ahí dentro tiene todo linkeado, o sea, todo linkeable para que puedan ir a las diversas, tanto noticias como plataformas, etcétera, y puedan ahondar un poco en lo que yo aquí, pues, a toda velocidad y con mi modo de hablar caribe aceleradísimo, trato de comprimir. Entonces ya podrán explorar de manera más profunda todos los temas que he ido comentando. Entonces yo les mando un saludo a todos, espero que estén bien, que estén con salud, y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar, les hago el avance, vamos a hablar sobre narrativas inmersivas y narrativas interactivas. Voy a estar haciendo como un recorrido en una serie de proyectos previos a la pandemia, pero que nos muestran un poco por dónde se están moviendo las lógicas de las narrativas inmersivas, dónde estamos cambiando como creadores y como espectadores, qué retos traen este tipo de narrativas, y pues cómo ellas van a ayudar en cierta medida en muchos de los escenarios que nombrábamos hoy, como los museos virtuales y estas cuestiones. Una buena noche para todos. Gracias nuevamente a la Alianza y a todo el equipo por la invitación y por toda la gestión técnica, y conversamos el próximo jueves, invitados también a compartirlo a otros participantes y otros interesados en este tema. Un saludo y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro.